Entrevistas en Radio Q. Estamos en comunicación con Álvaro Simón Padrós, ex ministro de la producción de la provincia de Tucumán. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días. Hola, Chino, ¿cómo andás? Todo bien, disfrutando de esta primavera que Sí, llegó a la provincia de Tucumán. Es hermoso ver los árboles, ¿no? Le pegaron, increíble. me vas a disculpar, pero le pegaron unas cagadas a las palmeras recién. Estoy viendo acá frente del estudio, andaba la grúa, hojas nuevas, che. Parece que Mira qué ropa, sí. no le dieron bien las instrucciones. Hojas nuevas la terminaron cortando. Pero bueno, eso es de otro cantar. Te aprovecho como ingeniero, por eso te hago el comentario. Eh, yo tengo esas cuestiones. Una de mis sueños sería poder conocer, viste, esa gente que mira el árbol y te dice qué árbol es. Yo tengo, como Sí. decía Benedetti, unas lagunas de pan y lineo que no reconozco a los árboles y me gustaría parte de eso. Hay un libro muy bonito, muy lindo y muy explicativo de la Fundación de la Yungas, muy bueno, de todas las variedades de árboles de la provincia de Tucumán y de gran parte del noroeste. Recomendable para buscarlo, muy ilustrativo. Bueno, tiré varios avisos parroquiales, digamos, pero básicamente quería hablar con vos de del tema de las retenciones cero por 3 días al fin y al cabo. Quiero que le expliques a la gente el por qué. Bueno, en realidad, el decreto 682 firmado por el presidente Javier Milei establece cero retenciones para la mayor cantidad de granos y subproductos hasta el 31 de octubre de este año, o bien hasta que se anoten ventas al exterior de 7.000 millones de dólares, lo que ocurra primero. Eh, y el exportador va a poder acceder a estos beneficios en la medida que liquide sus ventas 3 días después de realizadas, ¿no? Entregue los dólares al Banco Central a cambio de pesos. Y esta es una medida que era muy esperada por el campo. Vos fijate que la última vez que tuvo retenciones cero la soja fue en el año 2002, o sea que hace 23 años que el campo está esperando alguna modificación, ya sea permanente o temporaria, de las retenciones. Y es como vos decís, en los últimos 3 días hábiles se vendió, según datos oficiales, se anotaron ventas por 11,5 millones de toneladas, lo que equivale a 4.180 millones de dólares. Esto significa que en 3 días hábiles se alcanzó el 60% del tope máximo que impone este decreto, que es de 7.000 millones de dólares. Así que imagínate si no estaba esperando el campo una medida de esta naturaleza. Y otro dato muy importante es que los márgenes mejoran muchísimo, entendiendo por margen la ganancia que le queda al productor después de descontar los, los gastos de producción, los gastos de comercialización y las retenciones. Y ese margen se beneficia en $75 por tonelada en el caso de la soja. Mira vos. Mirá si no era una medida que estaba esperando Pero el duró campo. 3 días. Sí, en 3 días Se se, cumplió se el cupo que alcanzó, había, claro. en 3 días se alcanzó el 60% del tope máximo que establecía el decreto, y seguramente, si en 3 días fue el 60, en 2 días más seguramente se alcanza la cifra de 7.000 millones de dólares, y ahí volvemos a las retenciones normales. Ahora, Álvaro, Eh, hay una cuestión sí, que siempre es una gran duda y que se plantea en todo sistema de comercialización, más de productos como commodity, como la soja y el resto de granos, es que esto es un beneficio directo para las cerealeras, pero no tanto para el productor. Porque hasta así había es. algunos mensajes que las cerealeras seguían eh, liquidando al productor con un mínimo de retenciones, pero no con retenciones cero. Bueno, puede ocurrir. En realidad es cierto que los grandes beneficiarios son las cerealeras,
y las aceiteras, porque el productor en general, y principalmente el pequeño productor, ya no tiene soja en su poder. Claro, Lo ya la vendió a vendió. cosecha, Mm, la vendió a cosecha para comprar la semilla del trigo, los herbicidas, los insecticidas, los fertilizantes, y beneficia obviamente al productor que tiene espalda financiera y tiene en stock soja sin exportar. Pero los grandes beneficiarios son las aceiteras y las exportadoras de grano, que son las cerealeras, ¿no? Pero en realidad yo creo que esta medida que toma el gobierno nacional no es pensando en el campo, no no, es no, sin duda. pensando en mejorar la macroeconomía, No es una digamos, política financiera, no una política productiva. totalmente, totalmente. Ahora, Sí, ¿repercute algo en Tucumán o por el volumen y que tenemos no, nosotros no llega a ser importante? no repercute, no repercute en una medida trascendente en Mm, Tucumán. La superficie de soja es muy pequeña en relación a la superficie del país, y estoy convencido que la mayoría de los productores han vendido un enorme porcentaje de su producción. Bien vos decías, el productor no exporta directamente, claro, el que exporta es la cerealera, y la cerealera debería no cobrarle, debería respetar el decreto de presidencia del cero de retenciones. Vos fijate que una soja de $462 con retenciones, el productor percibía $288 sí. y el Estado se quedaba con 123. ¿No? En este caso, hoy el productor debería quedarse con el precio lleno de la soja, que es $462 por tonelada. Pero bien decíamos que esta es una medida más financiera, porque Sí. lo que necesita el gobierno era promover la liquidación de divisas para aumentar las reservas, reservas que le son necesarias para afrontar el pago de la deuda el próximo año, y además con una mayor oferta de dólares en el mercado, seguramente baja la cotización de la moneda extranjera, ¿no es cierto? Esa en realidad es el objetivo, pero vos fíjate que es una medida que tiene un enorme costo fiscal. Se estima 1.600 millones de dólares, que es el equivalente al 0,25% Del del PBI. Producto Bruto Interno, que es aproximadamente el mismo costo que tenía la ley de financiamiento a las universidades y la ley de financiamiento al Hospital Garrahan, que Milei vetó. Claro. O Sí, también es equivalente a la mitad del gasto necesario para la emergencia en discapacidad, que también el gobierno vetó. Entonces, vos decís, esto es un parche coyuntural, no es una política de fondo, es una medida oportunista en vistas a las próximas elecciones, no está pensado para beneficiar al campo, ¿no? Pero creo que lo más preocupante, desde mi punto de vista, es este cambio de discurso, en donde, no sé si conoces esa canción de Dividido que dice la mentira es la verdad, sí. ¿no es cierto? Entonces, en este discurso la mentira es la verdad, porque hace pocas semanas atrás el gobierno nacional veta las leyes de financiamiento a las universidades, a Garrahan, al financiamiento al sistema de discapacidad, porque tenían un impacto negativo sobre el superávit fiscal. Ahora tomó una medida que beneficia a uno de los sectores más importantes de la economía del país, pero que tiene además un impacto sobre el superávit fiscal, porque tiene un costo fiscal de aproximadamente el 0,25% del PBI, y en este caso parece ser que esta medida no tiene un impacto sobre el superávit fiscal. Sí. Por eso yo creo que lo Lo que más pasa es que preocupante con es los esto. jubilados, el Garrahan y el financiamiento de Por eso, universidades no iban a tener dólares. por supuesto que no. Ese es el punto. Este, Y al fin y al cabo termina como vengo desde hace tiempo, por eso tengo la tranquilidad moral de decirlo, que lo dije desde el primer día. Hay como una cuestión de que hace tiempo, o desde el año y 9 meses que llegó el gobierno de Milei,
desapareció la palabra producción del vocabulario del Estado argentino. Sí, sí, estoy de acuerdo. Hay alternativas financieras tal vez mejores y más seguras que producir, y este gobierno se caracteriza por eso, pero yo creo que lo más preocupante es eso, donde la mentira es la verdad, ¿no? Cómo el discurso cambia, y ese cambio de discurso evidentemente genera algún tipo de desconfianza, y sobre todo desconfianza sobre los potenciales inversores, Ahora, ¿qué ¿no? dicen desde el campo, vos que tenés vínculos concretos? No, el Se campo está alegraron los que contento, pudieron agarrar este beneficio, pero al fin y al claro. cabo no es, digamos, no es duradero, no tiene una política hacia el campo, sino simplemente es una coyuntura en base a las necesidades del gobierno. Mira, cuando vos hablás con la gente del campo, con los dirigentes del campo principalmente, todos están de acuerdo con la medida, por más que no haya un beneficio directo sobre el productor, porque el productor no exporta directamente. Los grandes beneficiarios son los exportadores de granos, que no son los productores, son las acopiadoras. Festejan la medida porque como festejan la medida, a pesar de que no tenga un beneficio real sobre sus asociados, lo cual demuestra que es un sector que lo vota Milei, está de acuerdo con las medidas de Milei, y si no está de acuerdo lo dicen públicamente, ¿no? Mm. Este, Vos fijate que en la última votación en provincia de Buenos Aires, Milei perdió en sectores Productivo, eh, sí. productivos, ¿no? Entonces, bueno, esto también es una medida oportunista en miras de las elecciones de octubre. ¿Cómo ves Pero sí, cómo ves la situación productiva? ¿Se hablaba o se conoció en los últimos días de que venía bien el tema del azúcar? Bueno, el limón tuvo 6 años muy terrible, cualquier mejora sin lugar a dudas evidencia, se ve un poco más de tranquilidad. Eh, Hablaba con la gente del IDEP, en especial con Casaña, me decía que había muchas eh, expectativas sobre algunas producciones novedosas. Hacíamos hincapié en la falta de volumen, vos sos un conocedor de la producción en la provincia y como que tenemos buenas ideas, tenemos buenos objetivos si querés, pero seguimos siendo una provincia que no tiene escala para competir, para exportar o para vender, salvo producciones como el limón, ¿no? sí, el limón, el azúcar Sí. también, pero sí, el IDEP hoy está en búsqueda de alguna alternativa productiva, y entienden que el café podría Ah, ser una de ellas. Yo creo que está bueno la búsqueda de nuevas alternativas, pero hay que profundizar en lo que ya conocemos, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es aumentar o mejorar la productividad de nuestros cañaverales para que el surco rinda mucho más de lo que rinde ahora. Eso es tecnología, eso es ciencia y tecnología, eso es la Estación Experimental Agricultor Obispo Colombre, es el INTA, ¿no? No estoy en contra de la búsqueda de nuevas alternativas. Lo que digo es que nos falta mucho todavía por crecer en la producción de caña de azúcar, por crecer en la producción de limón, de frutilla, de tabaco, de cosas que ya se producen en la provincia, y que es necesario aplicar más tecnología para tener más producción. Y además de la mayoría de las cosas que te dije, todas son productos exportables, que es lo que necesita la provincia, ¿no? mm. Lo que necesita es generar divisas. Así que, y eso se consigue a través de la exportación. Ahora, la balanza Limón, comercial de Tucumán, en singular, en sí. particular, ¿cómo se encuentra? Seguimos siendo, porque, digamos, tengo números de hace mucho tiempo que hacía más el tema económico productivo, donde la balanza comercial siempre era muy deficitaria para Tucumán en el sentido de que tenemos un montón de subproductos o de productos, desde carne, legumbres, de consumo diario, por decirte de alguna manera, que no nos autoabastecemos, ¿no?
Sí, no conozco los datos de hoy, pero sí, seguramente importamos más de lo que exportamos. Primero porque tenemos una densidad demográfica muy Sí, alta y segundo porque en semejante pequeñez de provincia, apenas 22.128 kilómetros cuadrados, es imposible producir todo lo necesario para autoabastecernos, ¿no? El ejemplo de la carne es uno, pero sí, no tan solo la carne vacuna, sí, sí, sí. de todas las especies, ¿no? Importamos el 80% de la carne que consumimos. Eso es una gran cantidad de dinero que se van fuera de la provincia. Y como eso, muchas otras cosas más. Ahora, en ese sentido, digamos, mi concepción y mi forma ideológica siempre habla que de última la forma es dar valor agregado. Si tenemos poca extensión, es darle un valor agregado a la producción y salir un poco de esta cantaleta primitiva de la producción agrícola puramente o ganadera puramente. ¿Por qué Tucumán con tantas universidades, con tanto conocimiento, no da el salto, no te digo de industrialización, pero de valor agregado? Que el Citro en algún momento lo dio con empresas específicas, se me viene a la cabeza, corregime si estoy equivocado, Citromás, por ejemplo, que es más de aceite que de fruta propiamente para la importación. ¿Por qué no damos ese salto? ¿Cuál es la mirada, vos que estuviste al frente del ministerio, que tenés una visión más global y generalizada del Tucumán? ¿No hay falta de inversión? Mira, yo creo que Tucumán es una provincia industrializada, es una provincia que agrega valor en origen. Y vos recién nombrabas el limón. El limón se vende como fruta fresca, se exporta como Sí, fruta fresca, pero somos el primer procesador mundial de limón y exportamos cáscara deshidratada, aceite esencial y jugo sí. concentrados. O sea que el sector citrícola se ha industrializado y agrega valor en origen. El sector azucarero igual, ¿no es cierto? El sector azucarero produce hoy el 67% del azúcar que se consume a nivel nacional, exporta entre 400 a 600 mil toneladas de azúcar al mundo, junto con los ingenieros del norte producen el 50% del bioetanol necesario para poder cumplir con la ley de biocombustibles, el corte del 12%. El sector sucroalcoholero se ha industrializado y agrega valor en origen. El tema de la frutilla, lo mismo. La frutilla una vez cosechada, cuando empieza a decaer el precio en el mercado interno, se congela y se exporta a Estados Unidos. El arándano lo mismo. Hay un proceso de agregado de valor, tal vez no tan industrial como ocurre con el limón y el azúcar, pero también ocurre. Te pongo el ejemplo del tabaco en el sur de la provincia. Se exporta el tabaco, pero antes hay que procesarlo al tabaco. Es una industria que también agrega valor en origen. Así que yo creo que sí, Tucumán ha aprendido, seguramente por esa pequeñez geográfica, que debía agregar este, valor a sus producciones, a sus producciones. Y te puedo enumerar otros casos más. Y si nos vamos del campo, tenemos la industria textil, tenemos 5 empresas textiles en la provincia, si bien no tenemos 1 hectárea de algodón, pero tenemos 5 empresas textiles que seguramente reciben de algodón de Santiago del Estero y del Chaco. Tenemos Escaña, que produce partes de Sí, sí, de automóviles, vehículos para la industria de automotriz. vehículos exactamente, y tenemos la metalmecánica que se desarrolló muchísimo a partir de la industria pesada del azúcar y hoy también exporta la química, la farmacéutica, digamos. Yo creo que Tucumán es un ejemplo de agregado de valor en origen, no tan solo de nuestros productos agropecuarios, sino también de otro tipo de industria. Y vos fíjate, la carne es un caso particular, porque
vos importás el 80% de la carne que consumís, pero la mayoría de esa importación se produce en hacienda en pie, no a través de cortes congelados o Claro. cortes frescos. Se produce en hacienda en pie, que son Procesadas faenados, claro, en faenados en Tucumán. los, creo que son 10 frigoríficos vacunos que existen en la provincia. Mucho más fácil sería Claro, traerlo comprar ya, directamente. ¿no es cierto? Entonces hay un espíritu industrial, hay un gen industrial en el genoma tucumano, no me Ah, cabe ninguna duda. Álvaro, mil gracias por la comunicación. Seguramente estaremos conversando. Abrazo grande. Un abrazo, Chino, hasta luego.